CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Es lunes 25 de julio de 2011. En el inicio de la semana le damos a ustedes la más cordial bienvenida a la entrevista en línea. Un abrazo a quienes nos ven en nuestro país y el mundo a través del www.laprensagráfica.com y también a través de Canal 25 a las 9 de la noche. De igual forma, un saludo para nuestros radioescuchas en Grupo Dutriz Radio, que se transmite totalmente en internet. Pueden enviar ustedes sus comentarios. Transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica. Hoy damos continuidad a un tema que estuvo en la agenda la semana anterior, luego que se descubrió un túnel en el penal de Quezaltepeque. Hubo forcejeo entre los familiares de los reclusos y los custodios y algunos soldados dispararon al aire ante el ataque a piedras del que fueron objeto. Hay muchas preguntas en el ambiente y ahora las queremos despejar con nuestro invitado, pero hay otros temas en agenda como los atrasos en construcción y ampliación en algunos centros penitenciarios del país. Con nosotros nos acompaña en nuestros estudios Douglas Moreno, director general de Centros Penales de nuestro país. Douglas, bienvenido. Gracias, William. Un placer de estar acá en este espacio. Bueno, Douglas, para ver si comenzamos y avanzamos con el tiempo, porque hay varios temas en agenda, me interesa en principio conocer sobre el caso de problemas en la construcción de algunos penales. Debo entender que estamos hablando de dos casos distintos. Uno tiene que ver con Izalco y el otro es con el Centro Penal de Zacatecoluca. Me interesa que comencemos hablando un poco sobre lo que ha pasado en Zacatecoluca. Director, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí en ese caso? Porque bueno, se está hablando fue un diseño nuevo que se hizo en la obra. ¿Cuál fue el problema? No, bueno, nosotros teníamos que respetar el diseño pactado por la administración anterior, de tal forma que al recibir la obra, el diseño tiene una estructura no adecuada en algunos aspectos para el tipo de penal que es, y en este sentido nos va a llevar otros $280,000 tratar de tapar o tratar de rediseñar mejor algunos aspectos que no se adecuaban a la situación propia de un sistema de máxima seguridad. ¿Qué cosas concretas? Porque leí en algún momento algunas declaraciones que apuntaban al hecho de que una puerta que no se había dejado, ¿era conexión? ¿Una puerta o había que construirla? ¿O cuál era el punto? Te pongo la situación. Por ejemplo, un tipo de extractor de aire con una dimensión que cualquier privado de libertad se escapa por ahí. Entonces, el diseño llevaba a que ese tipo de extractor no podía construirse de esa forma. Pero la dimensión del extractor va a llevar a poner otro extractor y que no tenga las dimensiones donde casi un privado de libertad cae. Por razones estrictamente de seguridad. Ahora, usted en 2009 recibe esos proyectos ya en ejecución. Sí, claro, ya en ejecución. ¿Ustedes no tuvieron nada que ver en esos diseños? O sea, lo que hicieron fue que darle continuidad al proyecto. Terminar la obra, ¿verdad? Ya estaba todo pactado como tiene que ser en un contrato. Llevar a su fin la obra, tal como había sido contratada. De tal forma que cuando ya al final vamos a ver la situación, están como esos detalles. Hay un detalle también donde se lleva la comida a los privados de libertad. Es un hoyo, por decirlo así, de tal dimensión que también cualquier privado de libertad se va a ir. Muchos aspectos son de seguridad. Por eso te decía, tal vez en otro penal no hubiera sido de mucho problema, pero siendo de máxima seguridad, se descuidaron algunos diseños en la seguridad muy complicados. Y eso entonces le ha costado $280,000 a esta administración. Y eso posiblemente sí el costo de esas reparaciones nos toque en esa dimensión. O sea, es mucho lo que hay que hacer. Porque las constructoras también han tenido problemas, casi las hemos recibido quebradas ya. Esa constructora también ha tenido una serie de problemas, tanto que parece, ahí sí no recuerdo si es la empresa supervisora o la empresa que construyó, uno de sus propietarios pues también tuvo problemas con la ley, de tal forma que hasta lo detuvieron, ¿verdad? Estuvo privado de libertad y ahora pues ya se terminó todo eso y ahora nos toca ver con cuidado lo que pasó y realmente es un diseño inadecuado. ¿Qué es lo que están haciendo en este momento ustedes? Únicamente ya supervisando las modificaciones en las que ustedes sí se están involucrando, que son las actuales. Eso estamos haciendo, supervisando ese nuevo. Te digo, hay que hacer, no nos va a llevar mucho tiempo, pero hay que hacerlo, pero hay que licitarlo y toda la cuestión. Ya lo comenzamos, creemos que en un par de meses lo podemos terminar. ¿Cuándo se tendrá por completo eso entonces? O sea, ya la obra construida en su totalidad. Nosotros consideramos que entre octubre y noviembre hemos logrado terminar. ¿Y eso qué facilidades va a dar entonces en ese centro penal, con todas las modificaciones que se han hecho? Nos va a permitir poder introducir 160 nuevos privados de libertad de los más peligrosos del país.
eso ya es otra dimensión, ¿verdad? Ya Zacatecoluca pues podrá, o actualmente tiene 365, 370 privados de libertad, más esta nueva cuota, pues andará arriba de los 500 privados de libertad, que se podrá trabajar con ellos en máxima seguridad. Y en este caso en particular, ahí en Zacatecoluca no habría hacinamiento, o sea, como están ahora, tampoco se tiene hacinamiento. Hay una especie de hacinamiento porque hay algunas celdas, ¿verdad?, que tienen tres privados de libertad por celda. La máxima es 2, pero ahorita hay unas celdas que sí tienen 3 privados de libertad, obviamente por las traslados que hemos hecho de urgencia ahí. Pero actualmente en el penal de Zacatecoluca no han registrado inconvenientes. No, todo ha estado en un proceso normal. normal, sí. Acuérdate que el penal es altamente complejo, ahí manejamos a las 2 pandillas, a los comunes, pero su estructura permite manejarlo, por lo tanto la dimensión del problema no ha sido tan fuera del lugar, pudiendo manejar el aspecto de seguridad muy bien. Director, en algún momento se habló de cierta flexibilización en el caso de las visitas y todo esto para los que están en máxima seguridad. ¿Se ha modificado algo de todo este reglamento interno? ¿Se mantiene todo tal cual? No, es que eso siempre fue una dimensión de un periódico en la cual magnificó el hecho de decir que flexibilizábamos las condiciones. Al contrario, nosotros fuimos a recuperar Zacatecoluca. Zacatecoluca estaba tirado en el hecho de que los privados de libertad vivían más fuera de las celdas que el régimen, como dice el régimen. El régimen dice 23 horas dentro de las celdas y 1 hora fuera de las celdas. Y no, nos encontramos privados de libertad, no sé si tuviste algunos videos que enseñamos, gente consumiendo droga fuera de las celdas o 23 horas en los pasillos. Entonces nosotros fuimos a recuperar todo eso a partir del 10 de diciembre del 2010. De acuerdo, vamos a una primera pausa comercial. Cuando volvamos, sí nos explica un poco lo que está ocurriendo en el penal de Izalco y luego entramos a ver sobre los otros conflictos que se han derivado la semana pasada. Volvemos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Está con nosotros en nuestros estudios Douglas Moreno, director general de Centros Penales de nuestro país. Director, ya hablábamos del caso del Centro Penal de Zacatecoluca. Usted nos aclaraba un poco de qué es lo que ha ocurrido alrededor del proceso de construcción ampliación en ese centro. Pero en Izalco, ¿qué está pasando en Izalco? Igual, ¿es un caso bastante parecido o es muy distinto a lo que ha ocurrido en Zacatecoluca, director? Sí, un poco distinto, solo que ahí la empresa no tuvo capacidad económica para seguir, ¿verdad? Quebró, como a veces no resisten las situaciones de obras tan grandes y complejas como la de un centro penal, de tal forma que vino a quebrar la empresa y pues nos ha metido en un problema que hay que resolver. Ya lo estamos desentrampando, y es cuál es la nueva empresa que se va a hacer cargo de esta obra, la cual será sometida a un proceso de licitación u otras cuestiones. En tal sentido podamos destapar ese nudo que tenemos ahí en el penal de Izalco, pero vamos bien, entramos en un proceso de que se analice la situación ya acabamos con la empresa, estamos a punto de acabar a través del trato directo y todo lo que nos dice la ley, dar por liquidado esa situación con la empresa, ¿verdad? Y poder comenzar un nuevo proceso con otra empresa. Y en este caso en particular, ¿cómo se procede? Es decir, ¿cuáles son, en términos legales, cómo se hace? Porque si la empresa todavía tenía una parte que construir y no lo ha hecho y se declara en quiebra... se cobran las fianzas.
las fianzas de fiel cumplimiento. ¿Y las fianzas están respondiendo en este momento? Claro, claro. ¿Cuánto es lo que tendrá que...? El costo en sí no sé, pero sí las fianzas, las aseguradoras, definitivamente, acuérdate que hay fianzas de fiel cumplimiento, fiel de lo construido y todo esto, y de tal forma, pues, esas son las que van a responder en este contexto y son las que ya se están haciendo efectivas. O sea, no se puede pensar en este momento que en algún momento determinado tenga centros penales que completar o poner de su bolsa dinero y la empresa siga con una deuda. No. Entre lo que todavía el Ministerio de Justicia a través de centros penales le debe, ¿verdad?, a la empresa, pues todavía faltaba que liquidarle, pero obviamente quedó en deuda, y la fianza vamos a salir bien, las dos partes, y vamos a tener que comenzar un proceso de licitación porque a la empresa le es imposible ya continuar, no tiene capacidad para continuar la construcción. Y en este caso, ¿de qué estamos hablando? ¿Una capacidad para cuántos reclusos sería? La capacidad aproximadamente de 2.000 privados de libertad, la que podríamos albergar en Centro Penal de Izalco. En este momento no... No, en este momento nos falta el proceso de aguas negras, la planta que trata las aguas negras. O sea, ni siquiera se puede pensar de ir por fases, una cantidad, hasta que esté completo. Entonces posiblemente si le abordamos unos puntos, como es el tratamiento de la planta procesadora de las aguas, vamos a poder ir por fases, como tú dices, ya lo tenemos pensado. Son tres módulos de 600 privados de libertad a 650, en la cual podríamos ir por fases sin necesidad de que se inaugure todo el centro. Claro. ¿Y eso cuándo puede ocurrir? ¿Será este año que podemos ver por lo menos un primer módulo? Tenemos que ver eso porque nosotros estamos urgidos de crear más espacios que son necesarios para obviamente manejar la saturación que tenemos de privados de libertad. ¿Y qué impacto tendría 2.000 reclusos trasladados al Centro Penal de Izalco en términos del hacinamiento? ¿Cuál es el nivel de hacinamiento que tenemos? Tenemos más de 300%, pero obviamente entre no hacer nada y lograr comenzar a trabajar este proceso de disminución del hacinamiento, obviamente cualquier esfuerzo que se haga por la disminución del hacinamiento va a impactar positivamente. En este caso, pues 2.000 nuevos espacios podría darse mejores condiciones para los privados de libertad. Y en este momento, ¿cuál es el número de privados de libertad que hay a nivel global? 24.446, 24.500 privados de libertad. ¿Y cuando ustedes llegaron en 2009, qué cantidad tenían? 20.446. Exactamente, se han quedado en el sistema 4.000 privados de libertad más, 4.100 privados de libertad más, de ese momento. Pero eso ha implicado mucha presión entonces para toda la infraestructura que tienen ustedes. Porque estamos hablando de 2 años. 24 meses significa una gran presión, ¿verdad?, para la infraestructura. Te quiero decir que en 24 meses ha habido un ingreso de 18.000 personas a las cárceles y ha habido un egreso de 14.000 personas de las cárceles. De tal sentido que ese remanente de 4.100, 4.000 personas es lo que nos ha quedado. Y la tendencia, porque en esto se hacen proyecciones, me imagino, o sea, tal cual está en este momento la cantidad de capturas, la cantidad de delitos que están cometiendo, los homicidios, me imagino que ustedes hacen algunas proyecciones de cuánto es la demanda que pueden tener en cada año. ¿Cómo está esa relación, cómo está en este momento? Una proyección complicada. Claro. No pasaríamos esta proyección sin antes afectarnos en una crisis altamente compleja, y ya la estamos viviendo. Si tú puedes ver, hay una saturación en el sistema penitenciario y hay una saturación en las bartolinas de la Policía Nacional Civil. Exacto. Entonces, no vamos a llegar, no podemos ni siquiera cuadrar a 30.000 privados de libertad sin antes pasar por una grave crisis que la vamos a tener que convertir en una gran oportunidad. Esta grave crisis la tenemos que convertir en una gran oportunidad. Pero eso parece inevitable, por lo que me está diciendo. El hecho de que lleguemos a 30.000 privados de libertad. Sí, que tengamos una grave crisis. Es que ya la tenemos, es que la grave crisis ya la tenemos. Eso es innegable. El hecho de que tengamos 24.446 privados de libertad, donde deberían haber 8.000 privados de libertad, ya es una grave crisis. Porque incluso los estándares para decir dónde es crisis es apenas cuando donde 100 privados hay 120, ¿no? Claro. Bien, vamos a hacer otra pausa comercial, volvemos.
te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Bueno, director, nos decía usted, es sorprendente porque usted nos dice que ciertos parámetros que se utilizan en el mundo para medir cuando ya hay problemas de hacinamiento es, por ejemplo, usted me decía, donde hay 100, si hay 120 ya es una situación complicada. Es decir, con 20 reclusos más, de una proporción de 100... Que sobrepasa el 100%. Del 100%, exacto, sí. Ya es difícil. Ya es crisis. Pero aquí tenemos más 300%. de 300%. Yo le decía en el corte comercial, ¿cómo está haciendo entonces para que haya una... Es decir, dentro de todo esto que tendríamos, debería ser una cuestión mucho más compleja en todos los centros penales. Sí. Entonces, ¿cómo es que logran de que haya relativa normalidad en esto? Bueno, hemos abierto las fases de semilibertad y confianza. Yo encontré aproximadamente 450 privados de libertad en estas fases. Actualmente tengo 746. Con el proyecto de las 2 granjas va a ser agresivo el giro que vamos a dar a las fases, de tal forma que nuestra proyección es una granja para mujeres hasta para 1000 mujeres, ¿verdad? Y una granja para hombres que en su primera proyección podría captar a 1000 hombres en fases de semilibertad y confianza, donde van a poder trabajar y desarrollarse. Eso le podrá dar alguna oxigenación y le podrá abrir una ruta a los privados de libertad de una vida alterna donde haya un trabajo. Bajo este contexto nosotros también queremos, esta semana vamos a hacer unas proyecciones de programa con respecto a los brazaletes electrónicos. Nosotros consideramos que esta grave crisis que actualmente vivimos es una buena oportunidad para que El Salvador haga un giro en este tipo de tecnología. Brazaletes no se está usando en este momento, porque es una tecnología bastante avanzada, que es la utilización de GPS, ¿no? Correcto. De posicionamiento global. Así es, que por la forma en que ha mejorado esa tecnología, se está abaratando. ¿Y esto se aplicaría, por ejemplo, en qué caso? Estamos hablando concretamente, por ejemplo, se me ocurre en lo inmediato, en el caso del doctor Maza, el exministro de Salud que está procesado, pero va a guardar arresto domiciliar. En esos casos particulares, ¿estamos hablando que se le puede colocar brazaletes o en qué? Mira, yo voy a hacer un punto y aparte del caso del doctor, pero te puedo poner... No, yo lo utilizaba nada más solo como ejemplo, digamos, en qué circunstancias se puede utilizar eso. Pero te puedo decir que hay una serie de procesados, o sea, no es para todos los procesados, ¿verdad? Claro. Hay una serie de procesados que se pueden manejar fuera del sistema penitenciario. Eso nos ayudaría mucho, porque ahorita tenemos casi 7.500 procesados, los cuales pues nos originan algún problema. Nosotros vamos a iniciar un proceso con la Corte Suprema de Justicia, en la cual vamos a poder sentarnos a que hay ahorita aproximadamente 1.750 privados que están procesados que han superado los 2 años de detención provisional. Entonces vamos a poder sentarnos a trabajar con ellos sobre eso. Entonces hay una serie de procesados que podrían manejarse fuera del sistema. Hay una serie de condenados que podrían manejarse fuera del sistema. Entonces nosotros consideramos de que podríamos hablar quizás hasta de 2.000, 3.000 personas que podríamos trabajar con el sistema de brazalete. Hay que hacer una reforma de ley y obviamente hay que probar esa tecnología. Te quiero decir que aún sean los costos que sean, se pueden manejar todavía mucho más barato a lo que significa la cárcel. En este contexto, dejemos la cárcel para los casos más duros. Si tenemos gente que al final no va a querer otro tipo de vida más que la cárcel, pues tenemos de trabajar con ellos. Y dejemos las alternativas a la prisión, como el caso del brazalete o el abrir las fases a la gente menos complicada. Es decir, no estamos hablando de que en el afán por liberar espacio en las cárceles se vaya a hacer esto una especie de piñata y sacar a todo el mundo. No. Te quiero decir que en muchas partes del mundo, y te voy a poner un caso, no al menos hace 2 años, la Corte Suprema de Justicia le ordenó al Estado de Los Ángeles
liberar a 39.000 privados de libertad en 2 años. Que cómo iba a ser era problema de ellos, pero la saturación que tenían hacía inmanejable el sistema, un sistema que en el estado de California cuenta con más de 33 cárceles y te cuento con un presupuesto de $10.000 millones. Entonces, obviamente a un presupuesto como el que tenemos nosotros, ¿verdad? Que es de $28 millones es sensible, pero bueno, yo considero que la inteligencia, el talento es un buen momento que debe darse a valer en estos contextos de crisis. Entonces, estamos hablando que en un momento determinado la persona que utiliza brazalete se va a su casa, o sea, con las restricciones que se le puedan establecer, pero implicaría un espacio menos en centros penales, una comida menos, bueno, todo ese tipo de Vámonos por orden. Significa una comida menos, que tiene su medición económica, ¿verdad? Claro. Pero significa lo que tú acabas de decir, me gusta mucho esa palabra, un espacio menos, que yo creo que esa cuantificación no sale en lo económico. Porque en la situación de crisis que estamos ahorita, ese espacio menos creo que vale mucho, porque nosotros debemos de que dejar la cárcel para las cosas duras, para las cosas difíciles, para poderlas controlar y tratar de liberar a aquellos que pueden manejarse a través de este sistema. Pero entonces, para el caso particular del brazalete, sí hay que ir a la reforma, Sí, ¿qué sería? ¿El Código Penal? El Código Penal por pena, ¿verdad? Y también el procedimiento para que abra el caso de los procesal procesados. penal. Pero es necesario, para mí es necesario hacerlo y creo que la misma coyuntura lo demuestra, ¿verdad? Nuestro sistema penal, te quiero decir que el 100% es cárcel, todo es cárcel. Las alternativas a la prisión realmente son aquellas personas que nunca hubieran ido a la cárcel, o sea que tampoco hubieran pisado la cárcel, entonces seguimos teniendo una pena privativa de libertad reina, ¿verdad? Pero ¿y esto por qué entonces es demasiado punitivo todo? No, demasiado punitivo no, demasiado girado a la pena de prisión. Y te quiero decir que no todos los privados de libertad, eso nosotros tenemos que hacer una diferencia. No todos los privados de libertad son iguales. Y en este contexto hay que dejar la cárcel para los casos más duros. Y podríamos liberar a gente que podría estar afuera. Insisto, entonces, pero esto no implica que en un momento determinado es que se vaya a establecer, por una situación de crisis, de hacinamiento, se vaya a establecer una especie de... ¿Piñata? Decíamos, de piñata y facilitar condiciones para que todo el mundo salga entonces. No. O sea, ni que la sociedad en un momento determinado vaya a pensar de que va a encontrarse con gente que no debe estar en la calle, sino que debe estar presa. Por eso esto debe tratarse con mucho cuidado. Porque lo que nosotros estamos proponiendo es esta alternativa para una serie de casos de personas procesadas, por ejemplo, que pueden tratarse todavía en la comunidad. Y para una serie de personas condenadas que puede tratarse en la comunidad. Entonces debe revisarse con cuidado. Pero si no lo hemos ni comenzado y lo destruimos, no tenemos ya alternativa, ¿verdad? Bueno, pero lo que sí está claro es que, por ejemplo, el tema del brazalete se utiliza en muchos países del mundo. En muchos países. Y es efectivo. Ha aliviado mucho, pasa por sus crisis, pero bueno, tendremos que enfrentarlo. Perfecto, vamos a otra pausa, regresamos. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bien, el pasado fin de semana anunciamos el tema, director, y decíamos ahí un poco, ¿usted qué propone para superar la crisis crónica que tiene el sistema penitenciario en el país? Y hay dos opiniones, por ejemplo, de Carlos Olivares y Carolina Peña, que dicen ellos la pena de muerte. O sea,
no sé, esta es una posición extrema, pero bueno, son opiniones. Daniel Cifuentes nos dice que los saquen a trabajar a las calles del país encadenados y con grilletes de acero. Así pagarían por los servicios que reciben como comida y techo. ¿Qué opina de esto? Bueno, la pena de muerte no le ha servido a Guatemala para arreglar sus problemas, ¿verdad? Y la pena de muerte tampoco le ha servido a varios estados de Norteamérica para arreglar sus problemas, ni a muchos países en el mundo que la tienen. Entonces, ha probado su inefectividad. En el otro contexto, sí estamos sacando. Tenemos un programa que se llama Yo Cambio. Tenemos ahorita un programa de 100 privados de libertad trabajando en 4 proyectos del Ministerio de Obras Públicas, de lo cual es muy buenos los resultados que estamos obteniendo. Y te quiero decir que nuestra propuesta es agresiva, de tal forma que podamos tener 1000 privados trabajando en las calles a medida que avancemos en este proyecto. Y es nuestra misma dimensión, no hemos necesitado grilletes, ¿verdad? Para hacerlo. Esta gente está en fases de confianza y mi libertad, está preparada ya para comenzar su proceso de libertad y damos grandes muestras de cambio. Entonces creo que podríamos aumentar. Las granjas van a hacer eso también. Me imagino que un recluso que esté en ese límite ya de que ha pasado buena parte de la pena en la cárcel y que está a punto de salir, lo pensará 2 veces para tomar una decisión de escaparse y entonces sí tener que regresar a completar la pena a la cárcel, ¿no? Mira, tenemos privados de libertad a 4 meses de terminar su pena. Tenemos privados de libertad a 1 año de terminar su pena, después de que han pasado 14, 16, 17 años en la cárcel. Entonces, la mayoría de ellos está interesado en terminar ya y no volver a cometer ese error de irse en una fase de semilibertad o confianza y tener que ser capturado y vuelto a pagar su pena y ahora por el nuevo delito, también la evasión, ¿verdad? O sea, va a tener que pagar la evasión. Entonces, no, esta gente, la mayoría, en su 98% ya está preparada para manejarse en la libertad y eso es lo que buscan las fases. Te quiero contar que una estancia de 10 años en la cárcel provoca un proceso irreversible de daño en los privados de libertad muy fuerte. Ahora, en estos casos, estamos hablando de que se observa qué tipo de delitos o no. Sí, mira, sacamos delitos no tan complicados. Tratamos de estar ahorita con el problema de los secuestros, gente que estuvo en secuestros, no tratar ese problema ahorita porque es complicadísimo. Delitos, lesiones, ¿verdad? Homicidios simples. Pues gente que ya 10, 15 años ya el pago que hizo ya es grandísimo, ¿verdad? Entonces nos hemos quedado con los delitos menos complejos que tiene el Código Penal. Vamos a ver, Alexander Antonio Martínez Ortiz nos pregunta a través de Facebook. Mi pregunta dice, ¿cómo es posible encontrar machetes y objetos cortopunzantes dentro de las celdas con tanta frecuencia? Los celulares son pequeños, pero los machetes, dice, ¿por qué no registran la señal telefónica en los centros penitenciarios? Bueno, hay como 2 temas ahí en uno solo. Esa es una buena pregunta, porque los machetes que no se pueden doblar, que no son pequeños, esa es la prueba de las que tenemos que es introducida por la seguridad. Ese es nuestro proceso de depuración que tenemos. Los celulares podrá adjudicársela a cualquier persona, pero los machetes solo pueden ser ingresados por alguien que tenga un contacto afuera y adentro, y esa es la seguridad de sus tribunales, por eso es que estamos en el proceso de depuración. Es decir, si pueden introducir un machete, pueden introducir en un momento determinado una pistola, un revólver o un fusil incluso. Si introdujeron un machete, pueden ser capaces de introducir cualquier cosa, porque la única diferencia, o sea, la última frontera entre lo interno y lo externo es la seguridad. Claro. No hay vuelta de hoja en eso. Director, pero esto en todas las requisas, prácticamente casi en todos los centros penales, cuando sean requisas, se encuentra esto. Hay 2, en el caso de los machetes yo te quisiera decir 2 cosas. Hay uno que ya tú sabes que se puede crear de cualquier porte. Tú agarras un pedazo de cama claro. y lo puedes hacer. Ese no nos preocupa. Ese sabemos que es artesanal y ha sido creado adentro. Cuando nosotros encontramos 30 machetes de carácter industrial en Mariona, sí sabíamos que eso había sido introducido por la seguridad. Esas son las diferencias. ¿Cuándo encontraron esos machetes industriales? En diciembre del 2010 encontramos 30 machetes de carácter industrial. Recientemente, en estos días, ¿no han hecho requisas? No hemos hecho requisas en Mariona y en donde hemos hecho no hemos encontrado, digamos, machetes de carácter industrial. Hemos encontrado punzones artesanales. ¿Cómo está midiendo centros penales el nivel de efectividad que tienen en el tema de depuración? Director, le pregunto esto porque, bueno, ya vimos lo que ocurrió en el caso de Quesalte, ¿no? Después de que se descubrió el tema del túnel, inmediatamente lo que hubo ahí fue un despido masivo de todos los que estaban en el centro, incluyendo el director, ¿no? No, el director todavía fue trasladado. Pero todos los demás, los custodios sí se fueron todos. Sí.
Pero vuelvo, ¿cómo se hace para medir el nivel de efectividad que se puede estar teniendo en el tema de combate a la impunidad y evitar que haya corrupción a esos Bueno, niveles? en primer lugar, la decisión de hacerlo. O sea, eso no se puede pasar tan fácilmente. Bueno, nunca habíamos visto que ocurriera un despido masivo como el caso de Quesalte, ¿no? Bueno, lo hicimos en Zacatecoluca en diciembre del 2000, los 95 agentes se fueron. Fue en la misma proporción. 95 agentes. Todo el del centro penal. Todo el centro penal se limpió y luego, es que en diciembre hubieron dos procesos, los 95 de Zacatecoluca y luego una suma de 320 a nivel total, ¿verdad? Y hoy nuevamente lo volvemos a hacer en una forma total. Y te quiero decir que así vamos a seguir, o sea, este proceso es difícil enfrentarlo, pero hay que hacerlo. Bien, vamos a hacer otra pausa, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bien, hay algo que nos estaba aclarando hace un momento, director, y es, bueno, yo tenía un poco la impresión por ahí de que los custodios que fueron despedidos del penal de Quesaltepeque eran los nuevos, los que se habían preparado ya con su administración, pero usted me dice que no, que vienen de administraciones pasadas. Sí. La decisión que ya tomamos son de agentes que vienen de administraciones pasadas, de los cuales al depurarlos a ellos se introdujo al nuevo personal que estamos preparando en la escuela penitenciaria, que es parte de los primeros 400 graduados que damos ya. O sea que la verdadera prueba de fuego del nuevo personal que se ha preparado con la nueva mística la vamos a ver en Quesaltepeque, es decir, ahí para saber si efectivamente ellos tienen una actitud distinta a cómo estaban formados los anteriores. Bueno, ya la miramos en Zacatecoluca. Ellos están librando, porque ellos van a su centro de formación a Zacatecoluca. Ahorita hemos tenido a todos nuestros graduados en Zacatecoluca, preparándose, luchando contra muchas cosas que estamos descubriendo, y ahora pues se ha girado a un nuevo centro más, se han girado realmente a dos centros, a Ilopango y a Quesaltepeque. ¿Cuál fue el nivel de respuesta que tuvo, por ejemplo, en Zacatecoluca? En lo inmediato, ¿cómo pudieron ver la diferencia ustedes ya en términos prácticos? Bueno, hay un régimen ahora, un régimen que se había perdido. Hoy sí pasan 23 horas en las celdas. Hay un procedimiento para salir a baño, hay un procedimiento para salir al patio, hay un procedimiento. La droga ha caído casi a cero. Hemos encontrado unos celulares y se han tomado medidas con respecto a eso. Nosotros no vamos a contemplar a nadie, o sea de la antigua o de la nueva administración, no vamos a contemplar a nadie. Esos los procesos de nuestras oficinas de inteligencia son las que llevan esos procesos de investigación. Colocaron cámaras en todos los centros penales, ¿no? En la gran mayoría. Y eso está siendo monitoreado desde la Dirección General acá. Desde la Dirección General. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido el proceso del video? Muy bueno, muy bueno. Nos falta mejorar mucho. Probablemente solo podíamos hacer haciéndolo, ¿verdad? Entonces colocamos cámaras, colocamos monitores, pero eso siempre depende del ser humano, o sea, no... Sí, finalmente alguien lo manipula. Claro, la tecnología no es per se el producto, ese es un resultado de un proceso. Pero ahorita vamos a pasar ya a otra fase de esa tecnología, donde vamos a ampliar el espectro, vamos a colocar las cámaras en un mejor ángulo y vamos a seguir haciendo el trabajo de superar a nuestro personal en este trabajo de profesionalizar el sistema penitenciario. ¿Cuál ha sido la experiencia hasta hoy con las cámaras? Es decir, ¿qué tipo de revelaciones han tenido? Sí vimos unos videos hace como unas 3 semanas que mostraron algunas cosas ahí, pero en concreto, ¿cuál ha sido el efecto práctico? Vemos cómo se lanzan los objetos, vemos cuál es la vida de los privados de libertad dentro de las cárceles, también vemos cuál es la vida de los agentes de seguridad dentro de las cárceles
y también hemos visto cuál es la vida de relación entre privados de libertad y agentes de seguridad. Te quiero decir que esto no solo es de cámaras y monitores, esto también es de un aspecto sociológico y psicológico al ser observado, de tal forma que algunos creen que no los estamos observando, ¿verdad? Y realmente los estamos viendo, a veces demasiado acercamiento entre privados y agentes. ¿Qué hacen en los casos cuando detectan una situación, una escena como esa? Bueno, mira, lo que pasa es que esto va por órdenes de alerta. Si vemos que se ha introducido un objeto, o sea, se ha tirado un objeto desde afuera, avisamos inmediatamente. Tanto la seguridad nuestra como los soldados, se ha caído todavía en las partes de dominio del ejército, que es generalmente donde cae. Ellos van, los recogen y hacen los procedimientos con la policía, si es en el caso de droga u otra cosa. Si es un paquete de celulares, pues ellos hacen los respectivos procedimientos. Vemos cuando si hay un tránsito de droga, tratamos de analizar cuál es la ruta que está siguiendo la droga. Cuando vemos consumir a los privados de libertad droga, vemos cuál, eso sí requiere más observación. O sea, eso no hay que romperlo inmediatamente, o sea, hay que saber cuál, no vamos a llamar solo porque veamos a alguien fumando marihuana, claro. Sino hay que ver de dónde es que esto se está proveyendo. Y así como un machete no puede entrar solo, ¿verdad? Tampoco la marihuana entra sola. El video le permite a centros penales que, por ejemplo, ustedes, bueno, ya me decía, dar seguimiento a casos específicos, pero en términos de aporte o de evidencia, de prueba, cuando se comete un delito, ¿cómo se hace? O sea, ¿ustedes facilitan ese video a la fiscalía? Ahorita no se ha requerido, pero esa es una evidencia. Esa es una evidencia que tratada directamente por la fiscalía le puede servir en los casos. Te quiero decir que así como mantenemos una vigilancia hacia los privados de libertad, mantenemos una vigilancia hacia nuestros agentes de seguridad, de tal forma que si tanto nuestros agentes o en el caso de la Fuerza Armada cometiéramos algún error, ahí están los videos que pueden, para salvar algún hecho que se le esté denunciando o también para probar que es un hecho. Nosotros no hemos tenido complicaciones de que cuando la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos nos ha pedido algún video, se lo hemos proporcionado. En eso no hemos tenido ninguna complicación. Los videos están ahí. Él dice, han detectado algún aspecto en esta situación, nosotros sí tenemos registrado este asunto, entonces lo queremos ver y la Procuraduría, en el caso de la Procuraduría, que es el único que lo ha requerido, sí. O la Fuerza Armada también ha requerido, se lo hemos dado. Pero hoy por hoy el video, no sé, entiendo que está un poco todavía a criterio del juez si lo considera como una prueba, ¿no? Bueno, pero está permitiendo... es un buen indicio, o sea, la Fiscalía sabe cómo manejarlo, o sea, tal vez no será el centro de la evidencia, pero sí creo que es una buena prueba de indicio. Es como un elemento para robustecer. Un elemento para robustecer, además en la forma en que ha sido trabajada, ¿verdad? Creo que extraída directamente de los aparatos, creo que la Fiscalía le mantiene su pureza y puede ser tratado como una buena prueba indiciaria. Ya, director, ¿y el lanzamiento de objetos de fuera de centros penales ha continuado esa práctica? Sí. ¿Qué ha ocurrido con el anillo establecido por el Ejército alrededor de los centros penales? Es que, por ejemplo, el videovigilancia nos ha demostrado que, por ejemplo, pasa un vehículo, diferentes vehículos, no es el mismo precisamente, diferentes vehículos a las 2:30 de la madrugada en barrios, pasa a las 3:30 de la madrugada, camuflajeado, por ejemplo, donde van una serie de trabajadores. Entonces tú no te imaginas que en un vehículo de naturaleza, que van con trabajadores, puede haber un lanzamiento, y de repente un vehículo a las 4 de la mañana hace un lanzamiento. En esas condiciones, un vehículo transporta trabajadores y desde ahí se hace el lanzamiento. Entonces tú no puedes decir que esas condiciones, desde ahí se pueda lanzar, pero sí ya tenemos la evidencia que desde ahí se puede lanzar estos objetos. Bien, vamos a hacer otra pausa comercial. Al regreso nos quedan 2 segmentos y platicamos un poco sobre lo que está ocurriendo en Quezaltepeque. Vamos a la pausa. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en Tu Periódico El Dinero
que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, nos quedan 2 segmentos entonces, director. Hablemos del tema de Quesaltepeque. ¿Qué pasó finalmente en Quesaltepeque? ¿En qué estado está la situación ahí? Totalmente controlada. Mira, Quesaltepeque tiene varias lecturas. En primer lugar, nosotros nos damos cuenta de la construcción de un túnel, se descubre ese túnel, se ve la forma en que ha sido diseñado ese túnel y se da cuenta uno que no es un túnel cualquiera, tiene un diseño muy especial. O sea, de gente que conocía dónde era que tenía que la estructura del penal, cavar y correcto. luego dónde salir. La estructura del penal. Casi No, tener una especie de plano en las especie de manos. plano, o una especie de guía, ¿verdad?, que lo está guiando. Entonces, le llamamos un túnel limpio, no encontramos mucha tierra abajo, no encontramos herramientas, o sea que era un túnel muy bien trabajado, cuidadosamente trabajado, que les daba tiempo de sacar las herramientas. Eso nos llamó a mucha sospecha. Luego las fuentes de inteligencia fueron estableciendo que ese túnel era imposible sin la colaboración de la seguridad. ¿De qué tipo de colaboración tenía que ser? ¿Únicamente hacerse el ojo pacho y dejar pasar, aunque se escucharan ruidos, no hacer nada? Bueno, ya hacerse el ojo pacho ya es grave. Ya con eso, ya es grave, porque entonces no tienes seguridad de nada. De acuerdo. No tienes para qué tener seguridad. Pero esa es la primera cuestión. Omitir lo que estaba pasando. Creo que también proveerles herramientas, ¿verdad?, en lo que estaban haciendo. Pero quizás la información más grave era la posibilidad que existe de que les hubieran proporcionado incluso hasta armas para poder lograr su fuga. Estamos hablando de un sector donde habían por lo menos 400 privados de libertad. Ahora yo quiero que tú sigas la cronología de los hechos. Sí, a ver. Encontramos eso un miércoles, creo que es 13. Miércoles 13. No pasa nada. Jueves 14. Viernes 15, que es el día que entramos con la nueva seguridad. Pero sí el sábado 16 los privados de libertad se ponen violentos, porque se han dado cuenta que no es la misma seguridad la que está. El domingo... O sea, perdón, entonces ustedes cambian seguridad de una manera muy... Es que están en primer lugar con gorro navarro. Entonces no pudieron identificar que ya no habían los mismos rostros. Correcto. Entonces, por eso yo voy el miércoles 13 al penal a ver el diseño del túnel, y los privados de libertad están en total silencio. Jueves 14 no pasa nada. El viernes 15 ellos saben que está pasando algo, pero no dimensionan qué es, porque la nueva seguridad entra con varones. Y es el sábado 16 que se comienzan a poner ellos quisquillosos de que lo que está pasando. Y la información que nos llega es que ya se han dado cuenta en ese contexto de que la seguridad no es la misma. Para el domingo 17... Pero sí sabían ellos que el túnel había sido descubierto. No, claro, ya lo sabían. O sea, eso ya estaba claro. Ya habían fracasado en ese proyecto. Ajá, de acuerdo. El domingo 17, ellos comienzan una revuelta a eso de las 2 de la tarde, mediodía o de la tarde, que va en perfecta concordancia que algunos familiares comienzan a arengar afuera. La cosa se pone más agresiva adentro y se pone más agresiva afuera. O sea, articulado. Articulado. No te quiero decir que sean todos los familiares, pero sí quiero decir que algunos familiares estaban guiando ese proceso. Entonces, a este momento, nuestros agentes están conteniendo el asunto internamente, porque ellos ya han arrancado puertas, han roto paredes, han hecho hoyos entre pared y pared, y se están movilizando entre un sector y el otro. Nuestra seguridad entra a tranquilizar, luego entra la humo a controlar para tomar dominio de lo que está pasando internamente. A todo esto, alguna parte de la familia se ha incendiado afuera. Perdón, entonces, de los agentes de la humo, sí, ya habían agentes de la humo, pero estaban dentro del centro penal. La humo la llamamos. O sea, entre que comienza el hecho y la humo llega, hay un lapso, ¿verdad? Llega la humo posteriormente a lo que está pasando, en el momento también tenso, ¿verdad?, de la situación afuera. Y en ese lapso no pasó demasiado tiempo para que se llamara la humo, No, es que nosotros ya habíamos entrado. Nosotros tenemos un grupo de operaciones especiales también, el sistema penitenciario, ¿verdad? Y entonces ya nosotros habíamos entrado, tienen traje de la humo y todo igual,
¿verdad? Ellos ya habían entrado a controlar la situación junto con la humo que llega posteriormente. De acuerdo. Sin la humo hubiera sido poco probable controlar la situación. Pero a todo esto, afuera hay una agresividad no usual, de tal forma que el plan que nosotros vamos descubriendo era introducirse al penal. Quiere decir que había una especie de como pinza, ¿verdad?, entre lo que los privados querían hacer adentro y lo que algunos familiares querían guiar afuera. Y la evidencia está más clara que es la lluvia de rocas, de piedras, que se da especialmente cuando llega el PICAT, que ha trasladado a los heridos y que ya regresa, y que yo por primera vez veo la capacidad de algunos familiares de querer incluso lapidar a nuestros agentes, porque si los agentes no se cubren, los lapidan, pues. Bueno, de hecho estuvieron moviendo un vehículo de la Procuraduría General de Derechos Humanos, ¿no? O sea, Tú no puedes le dieron vuelta, pero sí... Tú sí puedes una... verlos en videos que hasta con la situación del vehículo de la Procuraduría hay agresividad, o al menos es lo que proyecta, ¿verdad? No te digo que... No sé si el vehículo se quedó, pues, ¿verdad? Pero yo noto una agresividad en los videos sobre esto. Otra cosa que no sé si viste en los videos es el hecho de que nosotros tenemos un microbús donde va nuestro personal médico. Sí, sí. Y a nuestro personal médico también es lapidado. Tanto que el microbús lo dejan lleno de hoyos, a pedradas. Y la cosa más grave se da cuando, bueno, deciden lapidar a nuestros agentes. Porque el plan de algunos familiares, tratando de llevar a otros, es introducirse al penal y ponernos en una situación de crisis mucho más seria de lo que pudimos haber contemplado. Yo respeto las críticas, respeto las opiniones que se han vertido, pero eso no se puede analizar si no es en un contexto total de lo que estaba pasando. Nadie puede negar que contuvimos un plan de fuga agresivo que estaba diseñado para el lunes 18, porque eso tiene un símbolo para la pandilla 18, y por eso tú ves la situación de las manifestaciones el domingo 17. O sea, porque ellos quieren llevar ese cabo, ese plan, a costa de lo que sea. Ellos quieren dejar un símbolo que a veces, pues, ha sido diseñado desde la situación de la pandilla 18. Pero ellos necesitan tener un símbolo el lunes 18 de julio. Bueno, nos queda un segmento más. Hablemos del caso del uso de fusiles largos por parte del ejército. ¿Qué pasó en ese caso? ¿Hubo exceso o no hubo exceso? Vamos a la pausa. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Solo un punto en el caso del involucramiento de los familiares de los reclusos desde la parte externa del centro penal. Director, le preguntaba hace un momento, tuve la impresión de que de repente, ¿qué pasó con la humo? ¿Por qué? Usted me dice, estaban haciendo su trabajo adentro del centro penal, pero afuera, ¿por qué no se pudo desplegar inmediatamente un contingente para cuando vieron el nivel de agresividad que tenían los familiares? Bueno, mira, en primer lugar había todo el contingente de la humo comprometido. Son 998 privados altamente agresivos adentro, William, y es lo que estaban haciendo, su trabajo. Por otro lado, no puedes negar que ha sido atípico, o sea, no común, la agresividad de los familiares, de algunos familiares, de tal forma que al agarrar esas piedras y tirarlas en esa dimensión, pudieron también ser capaces de matar a cualquiera. Entonces, esa dimensión es un nuevo aspecto a analizar, que algunos familiares sí están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias por obtener un objetivo. Y te quiero decir que el objetivo era introducirse al penal.
y ponerlos en una situación de pinza altamente complicado. Los 998 en revuelta adentro y un grupo de familiares afuera del penal ya introducidos, hubiera sido una catástrofe muy complicada de manejar. Vaya, pero sí, me imagino que en otra oportunidad habrá que llamar mucho más temprano a la UMO. Ah, claro, o sea... Es decir, porque exponer al ejército en esas condiciones en las que se expuso, yo le decía en el corte comercial, por ejemplo, un soldado, ¿cómo puede reaccionar si no está acostumbrado a ese tipo de presiones? Hubo piedras, pero ¿qué tal si en lugar de piedras una persona utiliza un arma contra un efectivo militar, el efectivo militar resulta herido o muerto? ¿Cómo pueden responder los demás efectivos? Por eso, la nueva dimensión de los hechos nos lleva a una nueva realidad. Quiere decir que hay familiares que por algún tipo de objetivo son capaces de llegar a las últimas consecuencias. Porque como tú dices, gracias a Dios solo estuvimos ante el hecho casi de una lapidación, ¿verdad? Nadie sacó un arma, aunque no sabemos si la cargaban o no. Pero esta nueva situación nos lleva a formar un nuevo protocolo de que sí hay familiares capaces hasta de matar a nuestros agentes, custodios, policías o militares, ¿no? Bien, y al final de cuentas, por ejemplo, la reacción de los efectivos militares cuando dispararon al aire. Afortunadamente no dispararon a ninguna de las personas, sino que fue al aire. Pero en el informe que tienen ustedes en sus manos, porque debo entender que el presidente de la República sí admitió de que hubo, no sé si la palabra fue, una especie de exceso en el uso del... Mira, el informe o la evidencia que tenemos en los videos llevan que estábamos ante un momento de crisis muy complicado. En este caso, los soldados respondieron disparando hacia arriba, ¿verdad? Esa es la prueba de que no haya una situación más fuerte. Pero hoy estamos ante una nueva realidad. Ya conocemos la agresividad de lo que pueden ser objeto algunos familiares. Esto nos va a llevar a otra construcción de otros protocolos, definitivamente. Ha marcado una nueva pauta porque podemos entonces estar en presencia de alguien un día lleve un arma, ¿verdad? Familiares que tienen un plan. Y justamente para provocar, o sea. Provocar, correcto. Esto nos ubica ante una nueva realidad. Por lo tanto, vamos a tener que responder de otra forma ante esta situación ahora en adelante. Con el recluso que falleció, ¿se tiene ya el informe de parte de Medicina Legal o de la Fiscalía de las causas del... El informe ya está hecho, no lo tenemos en nuestras manos, esperamos conseguirlo este día. Yo me imagino que la Fiscalía lo tiene en sus manos para ver cuáles son la situación por lo que murió. Preliminarmente, ¿qué tipo de reporte se tenía? Yo tenía la información preliminar que había sido como un objeto contundente. ¿Qué objeto es el que no sé? Y eso es lo que Medicina Legal va. De acuerdo. Bueno, tengo una pregunta aquí de Manuel de Soyapango. Dice, ¿qué tan cierto es que el nivel jerárquico de algunos presos que debido a su tiempo en la cárcel tienen preferencia en comida y comodidad? Bueno, no por parte del sistema penitenciario. O sea, no por parte del sistema penitenciario hay una mejor comida o mejores privilegios a los que tienen mayor tiempo en la cárcel. Esto se construye dentro de la idiosincrasia de la cárcel. O sea, esto puede ser hecho dentro de los privados de libertad. O sea, ahí sí O sea, dentro de las reglas que ellos tienen internamente. Así, internamente, claro. Eso es de la realidad de las cárceles de cualquier mundo, ¿verdad? Los privados de libertad establecen sus propias reglas. Ya ese tipo de cosas escapa a... Sí, porque es una cuestión entre ellos. Pues, o sea, yo soy el que lleva a la cárcel más tiempo, yo soy el que manda, ¿verdad? En el caso de las pandillas tienen ese problema porque ya tienen bien establecidos los niveles jerárquicos, ¿verdad? En los casos de los comunes, aquí, en China o en cualquier parte del mundo. O sea, es como normal, digamos. De las cárceles dentro de la normalidad es como lo normal. Claro. El más fuerte dentro de la cárcel, eso es lo normal que se da. Claro que sí. Bueno, entonces, ¿cómo se anticipa para los próximos meses esta situación? Es difícil, me imagino, asumir un compromiso de que no va a volver a ocurrir una crisis como esa, o sea, en las condiciones de hacinamiento que se tienen. No, pero sí es posible decir que vamos a controlar. Eso es lo que estamos haciendo. Las reacciones que tú ves es por el control que estamos ejerciendo en las cárceles. Esa desesperación de construir un túnel de esa forma, no sé cuánto quizás pagaron. Eso no ha sido, ese apoyo no es gratuito, ¿verdad? Pudieron haber pagado varios dólares por haberles permitido ese túnel, que es la cuestión que encontramos de compadrazgo con algunos agentes de seguridad. Y eso es lo que estamos luchando. Lo que tú estás viendo es una lucha que tenemos contra privados de libertad que no quieren cambiar definitivamente. O sea, el esfuerzo que tienen en el tema de combate de la impunidad, eso va a ser sostenido. Totalmente. Este gobierno está comprometido con la depuración. Debemos romper las reglas que han habido de la corrupción. Y esa es la lucha que estamos dando. Esperamos que todos nos acompañen en este contexto. Porque lamentablemente a veces vemos que, por ejemplo, en el caso de la situación que se dio, se deja de lado que lo que hicimos fue un proceso de depuración y evitamos una fuga masiva. Esa ha sido nuestra lucha para la seguridad del país. Perfecto. Se nos agotó el tiempo, pero ha sido una
interesante revelación que nos ha dado algunos datos, director. Le agradezco su compañía. Muy a ustedes, muy amables, siempre muy amables. Bueno, agradecemos a ustedes la participación y también la audiencia que han tenido de este programa. Nos vemos mañana siempre a la misma hora. Gracias.